Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Una tarde tan lluviosa. Este es el primer encuentro de este año. Espero que haya bastantes más. Agradecer especialmente a José Manuel, que ha venido desde Madrid para estar con nosotros esta tarde. Ha hecho el esfuerzo, el tiempo, ha estado montando en su último proyecto en el AVE mientras venía, y es para nosotros pues un honor y una suerte tenerlo aquí. Uno de los mejores montadores que hay ahora mismo a nivel nacional en cine y en serie. También un agradecimiento a Juan Ángel Jodar, coordinador del grado en comunicación, profesor de montaje, que va a colaborar en esta sesión, en esta charla. Bueno, por esta sala, los que sois habituales de estos encuentros y de las jornadas y tal, pues hemos hecho ya varias jornadas de industria, 3 en estos últimos 3 años. Hemos hecho encuentros con profesionales, hemos hecho una colaboración con la universidad en el Filming Lab, y por aquí han pasado, pues, por este mismo escenario, ha pasado Icíar Boyaín, que ya todos conocéis, la directora de casting Eva Leire y Yolanda Serrano, Sandra Hermida, la productora de Bayona. Por cierto, qué suerte que Bayona nos represente a Granada y a Sierra Nevada y haya ganado tantos premios y nos represente en los Oscars el día 10 de marzo. Ha pasado también los productores José Alba, Cristóbal García, Agus Jiménez en la última jornada. Y también han pasado granadinos que trabajan fuera de Granada, principalmente en Madrid, y a los que yo intento rescatar para que en Granada se conozca el trabajo que hacen en la industria del cine. Ha estado aquí Fernando Navarro, que es guionista de serie y de largo, el último de ellos, segundo premio, que se estrena ahora en el Festival de Málaga. Ha estado Rocío Mesa, que es una directora de Granada, la que ha hecho la película Secadero en La Vega. Ha estado Manolo Pavón, que es un fotofija, que trabaja en las películas de Almodóvar. Maite Cabrera, que es diseñadora de sonido. Y el último fue el crítico de cine Javier Ocaña, que no es de Granada, es de Jaén, pero estudió en Granada y está vinculado a esta tierra. Hoy tenemos a José Manuel Jiménez, que es granadino de nacimiento de la ciudad, que desde pequeño pues ha mostrado gran interés por el mundo del cine. Ahora nos contará por qué, cómo se introdujo, cómo le fascinó el mundo del cine y del audiovisual, y que con 18 años, como muchos hicimos en su momento, pues decidió irse a Madrid a estudiar en la Complutense Comunicación Audiovisual, cuando entonces todavía era una licenciatura, no era un grado europeo como ahora. Después de acabar la licenciatura, pues se metió en la ECAN, en la Escuela de Cine de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y se especializó en montaje. Lo aceptaron en montaje y en guión. Tuvo un dilema ahí de qué hacer, y al final decidió montaje. También nos contará ahora el porqué. Y bueno, empezó a trabajar de ayudante de montaje en varios proyectos, en varias películas, y desde el 2010 tengo constancia que ha trabajado en un total, si no me equivoco, de 24 proyectos, 18 largometrajes y 6 series. Con directores como Salvador Simó, en el mundo de la animación, Daniel Calpasoro, Koldo Serra, Gracia Querejeta, Achero Mañas, Inés París y un largo etcétera. Tiene 24 proyectos que han sido estrenados y que están en plataformas, se pueden ver, y algunos han conseguido premios en festivales, y de hecho el penúltimo proyecto es el proyecto que inaugura el Festival de Cine de Málaga el próximo día 1 de marzo, una película de animación que se llama Dragon Keeper, de la cual es responsable del montaje. Ha trabajado en series, en largos de ficción y en series documentales, y también en algunas películas de animación como esta. Y también su trabajo de editor pues lo compagina con labores docentes. Es el coordinador de montaje de la ECAM
y da también clases en otras instituciones, ¿no? Como UTAD, por ejemplo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues la primera pregunta, para empezar un poco el encuentro, el diálogo, es ¿cuál fue tu motivación para empezar en el mundo del cine y cuál es el primer recuerdo cinematográfico que tienes de cuando eras pequeño? Empezamos fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que casi no recuerdo mi vida sin cine. Yo creo que los recuerdos más antiguos que tengo los tengo muy asociados a ir con mi familia al cine, ¿no? Recuerdo mucho, me impactó mucho ver El Imperio Contraataca, ahí en el Palacio del Cine, el antiguo Palacio del Cine. Esto debió ser pues en 1980, pues con 3 años. Y bueno, luego he tenido la enorme suerte y el gigantesco privilegio de haber crecido en una familia de gente que le gusta mucho el cine. Entonces, digamos que ha sido algo casi natural, ¿no? Ellos me han apoyado siempre mucho y digamos que mis pequeños delirios cinematográficos los han entendido desde el día 1, ¿no? Entonces, luego hubo una cosa, que es estos pequeños avatares del destino. Mis padres compraron un vídeo Betamax, que me imagino que a la mayor parte de la gente aquí presente no sé si le suena. Había 2 formatos de vídeo, el VHS y el Betamax. Y el Betamax tenía pues, mucha más calidad. Y luego tenía unas opciones para poder editar que los VHS no tenían, o era más complicado. Entonces, por esta compra fortuita, empecé a trastear y a jugar, editando trocitos de películas, de un vídeo a otro, cambiándole la música, y así a lo tonto pues, me pasé parte de la adolescencia, ¿no? Jugando con esto. Y nada, ya cuando llegó el momento un poco de definir mi carrera, ya cuando expuse a mi familia que esto no era una moda pasajera, sino que realmente me quería dedicar a esto, pues bueno, lo entendieron perfectamente y bueno, y aquí estoy, un tiempo después. Hay un momento, hace justo 30 años, según tú has escrito últimamente en una red social, que gracias a un examen de química orgánica te fuiste a Madrid a estudiar. ¿Qué pasó? Pues fue justamente la primera edición de la Semana de Jóvenes Realizadores, que fue en el año 93. Y yo tenía el examen de química orgánica al lunes siguiente y recuerdo que con unos amigos del instituto fuimos allá al Palacio de Congresos a este evento. Y recuerdo que conocimos a Alex de la Iglesia, Santiago Segura, Daniel Monzón, que venían a presentar cortometrajes. Y recuerdo que aquello me causó como una gran impresión, porque dije, bueno, esta gente no solamente se gana la vida de esto, sino que se lo pasan realmente muy bien, ¿no? Y yo tenía un examen de química orgánica el lunes siguiente, que recuerdo que suspendí miserablemente, y recuerdo volver a casa y decirles a mis padres, yo el año que viene me gustaría cambiarme a letras y irme a Madrid. Y bueno, y así fue. Pediste también matrícula en Sevilla y tuviste otro dilema que era Sevilla-Madrid. Efectivamente. Lo hemos comentado antes. Sí. Si hubiera elegido Madrid, ¿estarías trabajando con Alberto Rodríguez quizás o no? ¿Cómo fue aquello? Bueno, en realidad la idea era ir a estudiar comunicación audiovisual, que era de hecho el primer año. Entonces, bueno, nos planteamos Sevilla, que era una opción muy viable y lógica. Pero es verdad que por lazos familiares optamos al final por Madrid, ¿no? Y luego es muy curioso porque durante muchos años me pregunté, bueno, ¿cómo hubiera sido mi vida? ¿Cómo hubiera sido la gente que hubiera yo conocido si en vez de irme a Madrid me hubiera ido a Sevilla? Y luego, cuando estudié en la ECAM, muchos de mis compañeros de montaje, Miguel Doblado, Fernando Franco, eran mis compañeros, los que hubieran sido mis compañeros en Sevilla, ¿no? O sea que digamos que
al final todos los caminos pues, conducen a Roma, ¿no? Aquí hay alumnos de la Facultad de Comunicación y gente que hemos estudiado comunicación audiovisual en Sevilla, precisamente Juan Ángel también y yo. ¿Cuál es el recuerdo, qué es lo que piensas que sacaste de los años de estudio de comunicación? Pues yo creo que ante todo una visión muy general y una formación muy humanista del sector audiovisual, ¿no? Más que algo técnico, más que algo concreto, sí que recuerdo estudiar mucho historia del arte, estudiar mucho historia del cine, estudiar mucho comunicación. Y es verdad que al principio era un poco frustrante porque no era el cine tal y como nosotros lo imaginábamos, ¿no? De coger cámaras, ponernos a rodar, ponernos a montar. Sí es verdad que luego con los años he agradecido mucho esa formación porque me ha dado una base a nivel cultural que creo que ha complementado siempre mi labor más de oficio de montaje, ¿no? O sea que es verdad que eso pues, lo he apreciado más con los años. En su momento fue un poco frustrante, pero ahora estoy muy contento de esos años y sobre todo de la gente que conocí y de empezar a hacer como mis primeros contactos profesionales con el mundo del montaje, ¿no? Yo, de hecho, cuando estaba en la facultad, dirigía algunos cortos y es muy curioso porque me daba cuenta de que solo era feliz durante todo el proceso de la producción del cortometraje, solo era feliz cuando estaba en la sala de montaje. Y era muy curioso porque el chico con el que montaba los cortos luego saltó a dirección y es ahora Jorge Calvo, es un director de pelis y series. O sea que nos intercambiamos los destinos en esos años. Y la verdad es que guardo un recuerdo muy bonito de esa época. Cuando acabas ya la carrera, ¿te plantea la ECAN? ¿Te plantea guión, montaje? Sí, a mí lo que siempre me ha gustado mucho es contar historias, ¿no? Entonces me parecía como que el camino lógico para contar esas historias tenía esas dos posibilidades, ¿no? O directamente guión o directamente montaje. Me presenté a ambas, me cogieron en ambas, pero tuve que decidir, ¿no? Y en el fondo opté por el montaje porque de alguna manera incluía esa faceta de contar historias, que era realmente lo que me interesaba. Y bueno, ya hasta el día de hoy. Todavía no me he arrepentido. No sé si lo haré de aquí a un tiempo, pero a fecha de hoy no me arrepiento de este camino. Y empiezas como ayudante de montaje con Guillermo Maldonado, ¿no? Sí. En Los Largos del Lobo, que fue Goya Mejor Montaje, Paso, Sí. Gal, ¿no? Sí. ¿Cómo entra un estudiante de comunicación, un licenciado en comunicación, un diplomado por la ECAN con 20 y pocos años? ¿Cómo entra en el mundo de la industria y como ayudante de montaje? Pues de la manera que siempre te dicen que nunca ocurre, pues así. Me hice un currículum, me hice bastantes currículum, bastantes copias, las imprimí. Me fui a una cosa que había en esa época que se llamaba Cineguía, que era una especie de guía telefónica con todos los profesionales del cine. Me apunté todos los montadores que había y Guillermo me contestó. Me dijo, oye, estoy ahora con una película que acabo de empezar, ¿te interesa? Y nada, dije, pues claro, pues sí. Y nada, y ahí arranqué. O sea que eso que siempre te dicen, no, que mandar un mail o mandar una carta, algo así a puerta fría no funciona. Bueno, a lo mejor mandas 20, no te tienen que funcionar las 20, pero si te funciona una, al final es la oportunidad que necesitas para meter un poco la patita, ¿no? en la industria. Y la verdad es que pues, también guardo un recuerdo como muy grato, ¿no? de esos años y de esos proyectos junto con Guillermo. Y esa categoría de ayudante de montaje es poco conocida a nivel de industria. Sí conocemos todo lo que hace un ayudante de producción o ayudante de dirección, pero ese ayudante de montaje, exactamente, ¿qué tareas tiene hoy en día dentro del departamento de montaje? ¿Qué hace? ¿Qué funciones tiene?
Bueno, el ayudante de montaje es una función, es un puesto absolutamente clave dentro del departamento de montaje en concreto y de postproducción en general en cualquier producción, en cualquier película, en cualquier serie. Son las personas que se encargan de la ingesta de material, tanto de imagen como sonido, en el ordenador, en el software que se use para editar. Se encargan también del contacto con los distintos departamentos en rodaje, con script, con el departamento de sonido, con el DIT dentro del propio rodaje y también con el estudio de postproducción tanto de imagen como de sonido que va a venir después de la labor de montaje. O sea que es una figura que tiene una gran carga técnica, desde luego, pero también tiene que tener una carga organizativa enorme. Y para mí es una figura clave porque para mí es muy importante que mis ayudantes sean también montadores o montadoras. De hecho, en España se habla de ayudante de montaje y es un término que no me termina de gustar del todo. Me gusta más como lo llaman los americanos, ¿no? Que es el assistant editor, que es el montador ayudante. Y yo creo que refleja mucho más o se acerca mucho más a lo que yo creo que es el oficio. Es otra persona que también es montador o montadora, pero digamos que es junior y que te ayuda con la gestión de materiales. Entonces, muchas veces los ayudantes son las primeras personas que, incluso antes que el director o la directora, en ver el montaje de una secuencia o el ver el montaje de un grupo de secuencias. Muchas veces, aunque no estemos físicamente en la misma sala por el tema del teletrabajo y demás, pues muchas veces mi ayudante ahora, Ainara, oye, Ainara, échale un vistazo a ver qué te parece. Ah, pues mira, pues yo considero que esto tal. A mí me sirve mucho porque digamos que su opinión y su criterio es para mí muy, muy importante, más allá de estas habilidades técnicas que evidentemente tiene que tener, ¿no? ¿Y cuántos años pasaron desde que empezaste de ayudante de montaje hasta que en 2010, si no me equivoco, te haces cargo como montador ya de un largo, el de Hachero Mañas? Fueron menos. Mi primera peli, yo entré en 2003 de ayudante de Guillermo y mi primera peli la hice en 2006. Era una película muy, muy pequeñita, con una productora con la que yo había hecho un montón de cortometrajes y digamos que fue como la evolución lógica, ¿no? Me ofrecieron la peli y yo empecé, o sea, yo arranqué en 2006 como jefe de equipo. Y la verdad es que fue pues, un momento pues muy emocionante, ¿no? Como en términos taurinos, como coger la alternativa, ¿no? El hacerte jefe de equipo pues es un paso importante. También es verdad que yo venía de hacer muchísimos cortometrajes, muchísimos, hasta el punto de que realmente muchas veces creo que mi auténtica escuela ha sido más el corto que la formación académica, ¿no? que la escuela de cine o la propia facultad, ¿no? O sea, yo creo que ha sido como una combinación de esos elementos los que me dieron, en el fondo, una mezcla entre seguridad y un poco de morro para convencer a Dionisio Pérez Galindo, que era el director, que era un señor bastante más mayor que yo, convencerle de que me dejara montar su peli y nada, y funcionó. O sea, no me despidieron, o sea que entiendo que estaban contentos con el resultado. Juan Ángel. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Julio por invitarme a este encuentro y a la oficina de Filming Granada y, por supuesto, Diputación. Agradezco que invitéis a la Facultad de Comunicación, no solo como coordinador académico del grado en Comunicación Visual, sino también, pues tengo la suerte de impartir clases de montaje. Los que entramos en esta carrera de forma vocacional, tuvimos la suerte incluso de trabajar en el medio y ahora intentamos contagiar un poco el gusanillo a los estudiantes. Siempre incidimos un poco, y de hecho lo has apuntado, incidimos un poco en la tesitura que siempre hay, ¿no? El montaje, que es la definición operativa del montaje, una tarea de unir planos, de ensamblar, o la definición o el concepto creativo, ¿no? Vincent Emel definía el montaje como un proceso de pensar,
como una artesanía, porque realmente el montaje podemos decir que empieza desde el propio guión. La operativa del unir los planos va completando esa fase que ya todos tienen en la cabeza, ¿no? Siempre se le dice a los estudiantes que el montaje ya lo estás haciendo en el momento que estás pensando la historia. Y has apuntado un poco, cuando tú te formas en montaje usando un software, notas que te falta una base. Y cuando en las facultades intentamos hablar a los estudiantes de la importancia de la base, del ver mucho cine, de la cultura visual, no solo historia del cine, en YouTube, en Netflix, hay que consumir mucho audiovisual para también adquirir un background, ¿no? Entonces, ahí hay una balanza muy importante porque las personas que vienen de una formación muy técnica necesitan ese background. Y, lógicamente, con ese background cultural tampoco puede, porque todos los que hemos estudiado la carrera decíamos, sí, muy bien, pero yo quiero grabar, yo quiero montar. Entonces, me ha llamado la atención un poco que os encontráis incluso en la propia ECAN, tú te tienes que encontrar ante esa tesitura, ¿verdad? Sí, para mí este oficio tiene una cosa muy bonita. Para mí se basa como en 3 pilares, que son fundamentales para querer dedicarte a esto, ¿no? El pilar narrativo, es decir, este deseo por contar historias. El pilar técnico, sin el cual a mí personalmente la técnica es una cosa que me aburre profundamente, pero me obligo realmente a estar al día, porque creo que la tecnología lo que hace es ayudar a esa faceta o a ese pilar narrativo a contar las historias. Y luego creo que hay un tercer pilar que es muy importante y muchas veces se descuida, que es el pilar humanista o el pilar de la empatía, ¿no? Es decir, para poder estar en una sala de montaje durante muchas semanas, muchos meses incluso, hay veces que, de hecho, las salas de montaje de algunas productoras son antiguos armarios empotrados, o sea, son sitios horribles, sin luz. Estás muchos meses encerrado con un director o una directora, necesitas desarrollar unas habilidades sociales y de empatía, es lo que en psicología, si no recuerdo mal, se llama transferencia y contratransferencia, ¿no? El dar algo de ti a esa otra persona para que esa persona te dé algo a ti y en conjunto crear un ambiente creativo que sea lo idóneo para que la película sea la mejor película posible con el material que existe, ¿no? Entonces, para mí esos son como los 3 pilares fundamentales para dedicarte a esto. Si te falla alguno de esos pilares, es posible que tengas problemas, ¿no? Es decir, si eres una persona que no te interesa la narrativa, no te interesa el contar historias, puedes ser muy bueno con cualquier software, puedes ser una persona tremendamente empática, pero vas a estar siempre cojo de eso. Y lo mismo, si de repente es que no te interesa absolutamente nada la técnica, pues lo llevas crudo, porque producción no te va a poner a un operador de Avid para que maneje el ordenador mientras tú dices si este plano va así o plano va así. Eso a lo mejor a principios de los 90 existía ese concepto, pero hoy ya no. O sea que esos 3 pilares para mí son fundamentales para sostener este oficio que es tan bonito, o al menos a mí me lo parece. Me va a permitir, si Julio también me lo permite, inclinar un poco el diente a lo que es la tarea del montaje, ¿no? Vamos a profundizar un poco en lo técnico, aunque sé que soy consciente que nos vas a enseñar proyectos y tenemos todos muchas ganas de ver. Yo estoy ilusionado por ver un timeline de un largometraje. Hemos bromeado antes con lo de la interfaz, ¿no?, de una película entera, pero sí me gustaría que me dieras tu opinión, bueno, lo que ya es un hecho, ¿no? Todos cuando hemos estudiado audiovisual nos enseñaban las 3 grandes fases de una creación audiovisual: la preproducción, la producción y la postproducción. Y siempre nos explicaban que el montaje era el puzzle final, ¿no? Pero hoy día, el flujo de trabajo en la postproducción, hay un gran departamento que es postproducción, y que, si me apuras, hay veces que hasta que la parte inicial dentro del entramado tecnológico, que no se me malinterprete, que no infravalore, que parece que la edición es, venga, que se monte la historia, lo narrativo, que ahora viene lo gordo. Y ahora viene la gente de Vancouver, tenemos salas de postproducción de Canadá, Barcelona, etcétera, y todo de forma online y remota. Se van ensamblando la gente de arte, 3D, los layouts, todos los departamentos, ¿no?
pero sí me gustaría que, bueno, que nos explicaras un poco cómo es ese entramado, lo que es el flujo de trabajo en un largometraje. Ya no, por supuesto no nos vamos a ir a Marvel ni nada de eso, ¿no? Pero sí, a mí me llama mucho la atención porque había un autor que hablaba, Robert Parrish, hablaba que el montaje es un arte oculto, ¿no? Porque al final siempre está invisibilizado. Y me acuerdo cuando se estrenó la primera de Parque Jurásico en el New York Times, pusieron un artículo que decía: están tan bien hechos que no somos capaces de diferenciar los dinosaurios de verdad de los que están hechos por ordenador, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de todo lo que ha sido esa evolución tecnológica de la postproducción, ¿no? ¿Cómo se articula? Que realmente, y ya con esto te lanzo, ya la postproducción no es la tercera fase, sino que hoy día ya se preproducen largometrajes teniendo en cuenta, hay un supervisor de postproducción que está ya en la preproducción, porque incluso el propio montaje o la propia postproducción condiciona las circunstancias del propio rodaje, ¿no? Sí, totalmente. Si nos puedes describir un poco. Bueno, yo en los propios años que llevo en esto, lo que sí he visto es un incremento brutal de la complejidad, ¿no?, de los proyectos y de las postproducciones en general, ¿no? Es decir, antes mis primeros proyectos de largo a lo mejor tenían, yo qué sé, 800, 900 cortes y había 4 efectos, 4 o 5 efectos. Y ahora no. O sea, de hecho, aprovecho, me alegra que me haga esta pregunta para... os voy a enseñar el timeline de una película que monté el año pasado y que se estrenó, que se llama La Ternura. La Ternura tiene 1.300 cortes y tiene 400 efectos. Entonces, pues evidentemente esto es un entramado. Bueno, esto es el timeline, no sé si podéis... Esto es una película, voy a intentar hacerlo un poquito más pequeño. Todos estos puntos verdes, todas estas marcas verdes, son un efecto. Así que imaginaos la importancia del coordinador de postproducción y del supervisor de postproducción, ¿no? Algo que ha cambiado mucho en el flujo de trabajo es que antiguamente tú montabas la película y luego entraba el departamento de efectos. Ahora, digamos que se solapan. Es decir, aquí estábamos montando la película y ya se incorporó el departamento de efectos. Nos iban mandando, pues por ejemplo, os voy a enseñar. Nosotros montábamos en la sala de montaje. Aquí Emma Suárez hace una especie de magia. ¿Oeste? Montamos unas partículas para que marcaran más o menos el tiempo de dónde va a ir el efecto y cuál va a ser un poco la esencia, ¿no? Luego, evidentemente, los chicos de Contrasentido entraron y hicieron algo un poco bastante más elaborado, ¿no?, a nivel de efectos. Entonces, al final, con el departamento de efectos se establece una especie como de diálogo continuo. Y de hecho, el montaje de una película así no se cierra hasta que están todos los efectos hechos. Claro, a veces eso, no en este caso, pero sí que hay veces que hay productoras que les cuesta entender, ¿no? Es como si los efectos vienen después, ¿por qué te tenemos que volver a contratar dentro de 3 meses, 2 o 3 semanas para terminar de afinar los efectos? Digamos que es un poco el gran cambio. Y a mí me parece maravilloso, o sea, que al final los departamentos nos vayamos entremezclando y yo creo que este diálogo entre todos al final lo que hace es crecer y hacer crecer el proyecto y el resultado final. Yo quería preguntarte, te hemos comentado antes, normalmente ahora no se espera que se acabe un rodaje para pasar a la siguiente fase de postpro, sino que el montador ya está contratado y ya está trabajando con el director y ya está montando casi una forma paralela al rodaje, ya sea en remoto o incluso en un set. Cuéntanos un poco, en la industria actual española, Sí. ¿cuándo entras en un proyecto y cuáles son tus funciones durante el rodaje? Vale. ¿Y cuánto tiempo, cuántos meses está en una película estándar española?
Bueno, la duración del montaje de una película normal suele estar en unos 3 meses, bueno, unos 14, 15, 16 semanas, más o menos, una película estándar. Hay películas que por motivos presupuestarios hay que hacerlas en menos tiempo, que siempre es un problema. Y películas, incluso siendo películas medias en cuanto a escala, se alargan mucho más, ¿no? por la propia idiosincrasia de la producción o de los directores, ¿no? La última película que hice con Achero estuvimos 24 semanas montando y es una cosa bastante alucinante, ¿no? Para lo que es la media de una película española. El otro día Jaume y Andrés, cuando recogieron el Goya, creo que dijeron que habían estado 20 meses montando la Sociedad de la Nieve, ¿no? Que es una cosa que, digamos, se sale de la escala, ¿no? de una película normal. A nivel de fases, o sea, el montaje de una película, hay como 3 fases distintas que requieren como 3 habilidades distintas como profesional. Hay una primera fase que es durante el rodaje. Si una película empieza a rodarse el lunes, el ayudante de montaje se incorpora ese mismo lunes. Muchas veces se mandan los propios dailies, los proxies, se mandan desde el set vía por internet y llegan casi inmediatamente a la sala de montaje. Entonces, por lo general, lo que se rueda un lunes, yo lo tengo preparado para montar el martes al mediodía. Entonces, esa primera fase, que por lo general se dice que es la fase de premontaje, pero tampoco me gusta mucho el término porque parece que es una cosa como que le quita valor. Es una fase de montaje, lo que pasa es que estás tú solo. Vas montando según se va rodando. Si el lunes rodan la secuencia 42, la 12 y la 8, tú el martes montas la 42, la 12 y la 8. Y montas esa secuencia con la herramienta más importante que tienes, que es tu criterio, que se supone que es por lo que te han llamado para hacer ese trabajo, ¿no? El director o la directora confía en que tú vas a construir una primera versión de cada secuencia siguiendo un criterio y siguiendo ya no unas directrices, porque ellos están rodando, pero sí que buscando a nivel narrativo y a nivel emocional cuál es la mejor manera de construir el relato. Entonces, esta fase dura lo que dura el rodaje, si son 6 semanas, 7, 8 semanas. Tú vas día a día, yo procuro ir al día, a no ser que de repente me encuentre con una secuencia muy, muy complicada que me lleve 2 días, que eso pues, me genera un pequeño atasco, a lo mejor. Pero procuro ir al día precisamente por si de repente falta un plano, o yo considero que falta un plano, poder llamar al director o a la directora y decir, oye, necesitamos un inserto de unas manos firmando un papel. Les mando la secuencia y lo valoran ellos mismos en el rodaje y aún si están en la misma localización pueden hacerlo, introducirlo en el plan de rodaje y salir del paso. Entonces, esta fase es una fase que es muy divertida porque estás tú solo con la peli, pero también es muy solitaria. O sea, es una fase en la que realmente no existes para la producción, ¿no? Saben que hay un señor allí en algún sitio remoto montando la película, pero te dejan en paz y estás ahí un poco a tu bola. Cuando ya quedan 2 o 3 días para que termine el rodaje, ya empiezan las llamadas, ¿no? De repente se acuerdan de que existes y ya te llaman. Bueno, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal la peli? ¿Qué tal? Entonces, bueno, esta primera fase termina cuando termina el rodaje. De hecho, termina a la semana siguiente. Yo siempre invito a los directores y directoras con los que trabajo, les invito a que se tomen una semana de vacaciones. Entre que termina el rodaje y se incorporan al montaje, mínimo una semana de irse por ahí y olvidarse de todo y recuperarse. Entonces, en esa semana lo que hago es construir el ensamblado de la peli, lo que cariñosamente llamo el montaje del guionista, porque es todo lo que he ido montando por separado, lo pongo en orden de guión. Entonces, este primer ensamblado tiene... todos los primeros ensamblados que he hecho tienen una cosa en común, y es que son horribles, porque son muy largos, son arrítmicos, son profundamente desesperantes de visionar, ¿no?
De una película de 90 minutos, a lo mejor el primer ensamblado pueden ser 2 horas y media, 3 horas. O sea, ¿por qué? Porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, tú has montado todas las secuencias por separado y has intentado extraer el máximo de cada secuencia. Si una secuencia es fulano entra por la puerta, llega aquí, se sienta, tiene un diálogo y luego se va, es lo que tú montas, ¿no? Otra cosa es que luego te quedes con todo el proceso de llegar, sentarse y a lo mejor empieces con esa persona ya sentada en mitad de un diálogo. Entonces, una vez que tenemos este primer ensamblado, este primer corte... Una pregunta. Sí. Durante esa primera fase, el director normalmente habla contigo por teléfono, pero no ha visto nada. Depende. Hay eso para gustos colores. Hay directores que sí que van viendo. Hay unas plataformas que se llaman Frame.io, no sé si la habéis usado, o Pix, que son una especie como de redes sociales muy privadas y de mucha seguridad, donde tú vas subiendo los montajes y te los pueden comentar, ¿no? O muchas veces el propio director o la directora te manda en el coche de producción de camino al rodaje, te manda un audio de WhatsApp, te va contando, oye, me he visto la secuencia 82, me ha gustado mucho, prueba a ver, empezar por el plano corto en vez de por el plano general, tal. O sea, hay directores y directoras que van un poco en esa línea y luego hay directores y directoras que no quieren saber absolutamente nada del montaje durante la fase de rodaje. Es decir, quieren saber de ti, quieren que les cuentes cómo sientes la película, qué te parece a nivel de interpretación, cómo ves a los actores, cómo ves la fotografía. Quieren a alguien como que desde fuera, estando calentito en su casa, opine sobre el trabajo que están haciendo unas noches de frío tremendo y Sin contaminarse, ¿no? y sí, claro, y totalmente sin contaminar, ¿no? Entonces, esta primera fase que os contaba del montaje, antes de poner la película al director o a la directora, lo que hago es visionarla un par de veces y tomar notas en docenas y docenas de folios de todo lo que me gustaría hacerle a la peli. Pues me gustaría cortar esto, quitar esta trama, mover esa secuencia de sitio, eliminar estas secuencias. Entonces, de manera que cuando al director o a la directora le pongo este primer corte, este corte cero, ya voy con una lista de todo lo que no funciona en la película y una lista de las soluciones que le quiero aportar. Este momento de visionar la peli es un momento muy shock, siempre lo es, para todos los directores, sobre todo cuando es su primera peli o su segunda peli, porque claro, de repente ve que es una cosa inabarcable, ¿no? Es como un monstruo de 2 horas y media, terriblemente aburrido. Pero evidentemente les tranquilizas, dices, no pasa nada, no te preocupes, este es el camino que yo te propongo para trabajar. Y ahí empieza la segunda fase, que es, cuyo objetivo es conseguir lo que se llama el director's cut, el montaje del director, que es la película que tanto el director como yo como montador queremos defender, ¿no? La película que queremos que nos encante. Entonces, eso suele ser, pues a lo mejor, si el rodaje han sido 6 semanas, pues otras 6 semanas, más o menos. Vamos secuencia por secuencia, a partir de lo que yo he ido haciendo previamente, vamos cambiando cosas, recortando secuencias, quitándolas, moviéndolas de sitio, quitando tramas, bueno, haciendo todo el proceso de darle la vuelta a la película hasta que llega un momento en el que realmente nos gusta la película y entra la tercera fase, que si en la primera fase estás solo, en la segunda fase estás solo con el director o la directora, y la tercera fase estás con todos los socios de la película, ¿no? Producción ejecutiva, si está Netflix o A3 Media. Es la fase en la que muestras la película y la tienes que defender. Y es la fase en la que te toca trabajar más como mediador que realmente como montador. Es decir, tú como montador estás ahí y es cuando surgen, pues bueno, a veces surgen pues, tensiones, ¿no? Entre el director y producción ejecutiva, simplemente porque muchas veces el ser humano tiene como la tendencia a procrastinar ciertos conflictos, ¿no? Como a relegarlos hacia el futuro, ¿no? A lo mejor uno de los socios de la producción no le gusta el tono del guión, pero no lo dice, se lo calla, no le gusta cierto actor en el rodaje, pero se lo calla, pero ya cuando llega el montaje ya no te lo puedes callar, ¿no? Entonces pueden estallar ciertas tensiones
y mi trabajo es mediar en esas tensiones, ¿no? Y escuchar a unos, escuchar a otros y defender siempre lo que yo considero que es la mejor peli. Por eso digo que ser montador te convalida para mediar en Naciones Unidas en un conflicto bélico, porque tienes que estar escuchando, tienes que estar siempre escuchando, ¿no? Es decir, lo que no puedes hacer es decirle, bueno, tú eres el productor ejecutivo, no tienes ni idea. No, tienes que escuchar y siempre sacas opiniones interesantes que mejoran la película, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues son procesos que a veces, no siempre, suelen convertirse en momentos conflictivos y tú estás en medio, ¿no? Directamente. Y de ahí ya se saca la película final, que es la que se estrena y luego la gente no va a ver al cine. Hay una cosa que has comentado que me llama mucho la atención, porque yo creo que todos los que alguna vez hemos sido estudiantes, hemos hecho nuestro primer corto, ¿no? La ópera prima, es una obra infumable, la ve tu familia porque no tiene más remedio, ¿no? Por aquello de la consanguinidad. Pero me ha gustado el término que has dicho del montaje del guionista, ¿no? Yo creo que a todos cuando nos forman con la base del guión, la importancia del guión, y luego hay secuencias infumables, panorámicas, unas intros que se hacen eternas. Hasta que haces la versión del montaje del director, realmente es casi tú llegas ya con el plan B ofreciéndoselo al director, ¿no? Yo rescataría esto. Está el montaje del guionista y el montaje del montador. ¿Qué criterio, aunque sea bueno casi acordado, ¿no? Con tu sugerencia al director, cuando a nosotros nos han formado, hemos sido estudiantes, hemos hecho, nos decían, ¿no? El guión, la base del guión para contar la historia, pero hay un elemento fundamental que nunca te enseñan, porque al final siempre el montaje nos lo han enseñado como una fase meramente procedimental de unir planos, que es la fluidez, el ritmo, ¿no? Que es la herramienta fundamental. ¿Qué criterio, qué recomendación darías tú, o tu varita mágica, tus 4 consejos fundamentales cuando te encuentras ese primer montaje del guionista de 2 horas y media o de 3 horas? ¿Qué consejos, qué criterios aplicas? Si tuvieras que usar, no un decálogo, pero bueno, 3, 4 recomendaciones para intentar aliviar o arreglar ese primer montaje. Bueno, cuando me refería al montaje del guionista, no lo digo para nada en plan peyorativo, ¿no? Todo lo contrario, o sea, sin el trabajo de guión previo, ninguno de los que estamos en la producción estaríamos la versión ahí. más literal del guión. Es la versión más literal porque una cosa que funciona en negro sobre blanco, una vez que no es que se traduzca a imágenes, es que se convierte en una cosa completamente distinta, tiene una energía completamente distinta y entonces que en guión venga la secuencia 1, 2, 3, 4, una vez que lo ves montado, no es necesariamente el orden fundamental, ¿no? O el orden más lógico para contar. Con respecto a esto que decías, más que un decálogo, yo siempre me gusta pensar en el ritmo cinematográfico como la relación entre lo que cuentas y lo que tardas en contarlo, ¿no? Es como un chiste. O sea, la gente que cuenta bien chistes es porque tienen un ritmo impecable, ¿no? Es como tardan 45 segundos en contar ese chiste. Si lo cuentas en 40, mal, no hace gracia. Y si lo cuentas en 50, también, tampoco hace gracia, ¿no? Entonces, cinematográficamente, encontrar ese ritmo, esa relación entre lo que cuentas y lo que tardas en contarlo, para mí es fundamental. Luego, otra de las claves que yo creo que son importantes es vigilar o tener mucho ojo sobre la progresión narrativa del relato, ¿no? Pensar siempre como montador, tener la capacidad de desdoblarte a espectador. El oficio de montaje es un poquito esquizofrénico. Durante un rato eres montador, durante un rato eres espectador. Y fiarte de tu criterio como espectador. A mí esto no me gusta, a mí esto me aburre, a mí esto no me dice nada. Entonces, esta capacidad para establecer un diálogo entre tu yo montador y tu yo espectador es fundamental para construir el relato de una manera que sea interesante y que sea rítmica, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo más importante para cambiar la película y convertirla en la película que queremos que sea es vigilar lo que a mí me gusta llamar el flujo emocional de la peli. Todas las películas tienen un recorrido emocional para los espectadores desde el primer frame hasta el último frame, ¿no? Entonces, si esta es la curva emocional de la película, esto es lo que queremos que el espectador sienta en cada plano, en cada secuencia,
vigilémoslo, porque si de la secuencia 42 a la 43 emocionalmente hay algún tipo de disrupción, ¿qué pasa si quitamos la 43 y pasamos a la 44? ¿No? ¿Qué pasa si la movemos de sitio? O sea, al final es un puzzle, es como construir un puzzle, solo que no tienes la foto de referencia, ¿no? Simplemente lo haces de una manera como muy instintiva. O sea, en la sala de montaje me gusta pensar que tanto el director, la directora o yo, o sea, nos encargamos de dirigir la mirada del espectador en cada plano, dirigir qué es lo que tiene que pensar a nivel de historia en cada plano, en cada secuencia, y dirigir qué es lo que tiene que sentir. Esas son siempre las preguntas que yo les hago a los dires, ¿no? Cuando trabajamos. En plan, emocionalmente, ¿cómo tienen que estar los espectadores en este punto? Y a partir de ahí pues, construir el relato, ¿no? Al final, la emoción humana es la materia prima de este oficio, ¿no? Ya sea tanto como director de foto, como guionista, como montador, etcétera, etcétera. Hay un pilar que ha hablado que es el emocional o el de empatía, que es fundamental en esos 3 pilares que has comentado antes. ¿Eso podría explicar un poco el por qué algunos directores suelen trabajar siempre con el mismo montador? Tú has trabajado varias veces con Achero, con Koldo, con Salvador Simó, Sí. y hay directores que no quieren trabajar con nadie más que no sea su montador de referencia, ¿no? Sí. Ese tándem que se establece en algunas ocasiones, en muchas ocasiones en el cine español, ¿no? De director, directora, montador, montadora, ¿eso hasta dónde llega? Es que es como un matrimonio. O sea, se basa en la confianza. Y sobre todo, para mí lo importante es que en una sala de montaje, o sea, lo importante no es quién ha tenido esa idea mágica que ha solucionado la estructura de la peli. Si la ha tenido el director, la directora, la he tenido yo. Lo importante no es quién la ha tenido, lo importante es que hemos tenido un ambiente creativo tan sano y tan bueno que nadie tiene miedo a proponer una idea y que se sienta censurado, ¿no? O sea, yo creo que por eso las relaciones entre los directores y los montadores son tan estrechas. Vamos, yo creo que en estos 20 años que llevo en este oficio, salvo un caso o 2 como mucho, creo que soy muy amigo de todos los directores y directoras con los que he trabajado, porque hemos compartido muchas horas, hemos compartido muchas comidas también en el proceso de montar la película, hemos hablado de cine, hemos ido al cine. Al final forman parte de los proyectos que haces, forman parte de tu vida, ¿no? Y tú te dejas un poquito de ti mismo en cada proyecto, ¿no? Y por eso es tan bonito ese vínculo que se establece entre un director y el montador. Y en esa fase 2 en la que trabajáis conjuntamente los dos durante varias semanas o meses, ¿ahí no hay un peligro también de contaminación mutua entre esa especie de matrimonio? ¿Chequeáis con gente de fuera? O sea, ¿le pasáis en un momento dado un corte a otro montador amigo o a otro director Sí. amigo? O... A mí personalmente me gusta cuando ya empezamos a estar un poquito... Porque siempre en el montaje la primera víctima es la objetividad, ¿no? Es decir, después estás montando una comedia y estás montando una secuencia donde hay un gag que has visto posiblemente entre 120 y 130 veces, ¿no? Si te cuentan 130 veces un mismo chiste, ya no es que no te haga gracia, es que tienes ganas de estrangular a la persona que te lo cuenta. Entonces, con el montaje hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, sobre todo, en 2 géneros que son primos hermanos, que son la comedia y el terror, los sustos o los gags en la comedia, después de estar muchas semanas viéndolos, empiezan no a hacerte gracia, empiezan no a darte susto y tienes como la tendencia natural a cortar hasta que se queda en nada, ¿no? Y entonces ese momento es el que hay que echar el freno y hay que decir, bueno, vamos a probar la película, vamos a traer a alguien que la vea, que la escuche. Siempre es un momento, pues, lo puedes vivir con ilusión porque vas a mostrar la película por primera vez, también con cierta tensión porque no sabes cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Entonces, yo tengo un grupo de amigos
De hecho, aquí hay un director ahí al fondo que siempre que tengo oportunidad les suelo poner las películas para bueno, pues establecer un debate, ¿no? Desde la sinceridad. Y es como cuando sales del cine, ¿no? Y dices, me ha gustado pero le sobran 10 minutos. Pues ahora tienes la oportunidad tenemos la oportunidad de quitarle 10 minutos, ¿no? O sea que sí, es interesante probar las películas, testarlas, pero luego, bueno, hay personas que no les gusta, ¿no? Consideran que es una experiencia muy íntima y prefieren montar la película y estrenarla y que luego la gente opine después, ¿no? Y me parece igualmente respetable.